novia me engañó con uno de mis amigos cuando estaba en mi mejor momento futbolístico. Años después volvió diciendo que tenía un hijo mío, me difamó públicamente y terminé llevándola a juicio. Cuando tenía 22 años estaba viviendo lo que cualquier futbolista sueña desde niño. Jugaba en un club grande, entrenaba con el primer equipo y cada fin de semana tenía minutos. No era titular fijo, pero estaba ahí. Y en el fútbol profesional, estar ahí ya es muchísimo. Mi vida giraba alrededor del fútbol. Me levantaba temprano, desayunaba lo mismo todos los días, entrenaba, volvía a casa, descansaba y repetía. No salía de noche, no tomaba, no me distraía. Todo lo hacía pensando en durar, en consolidarme. En ese momento apareció ella. No era del ambiente. No sabía de tácticas ni de resultados. Eso me gustó. Me hacía sentir normal. Con ella no era el jugador, era solo yo. Me escuchaba hablar de mis miedos, de la presión, de lo difícil que era mantenerse. Yo pensé que había encontrado estabilidad. También tenía un grupo pequeño de amigos de confianza. Gente de años. Uno de ellos era como un hermano para mí. Entraba a mi casa, conocía a mi familia, sabía mis horarios, mis rutinas, mis sueños. Nunca imaginé que esas dos personas iban a destruir todo. En ese momento yo sentía que mi vida estaba alineada. No sabía que mientras yo me preparaba para jugar en estadios llenos, mi vida personal se estaba desmoronando en silencio. Era joven, pero no ingenuo en el fútbol. Sabía que una mala temporada podía sacarte del mapa. Por eso cuidaba todo, alimentación, descanso, entrenamientos extras. Vivía con una disciplina casi obsesiva. Por eso, cuando mi relación empezó a cambiar, lo primero que hice fue culparme a mí. Pensé que yo estaba demasiado metido en el fútbol. Que tal vez no le daba suficiente tiempo. Que mis horarios eran complicados. Que las concentraciones la cansaban. Ella tenía 21 años. Al principio era comprensiva. Después empezó a molestarse por cosas pequeñas. Si llegaba cansado, si no respondía rápido, si prefería dormir antes que salir. Cosas normales, que se volvieron discusiones constantes. Había días en los que yo salía a entrenar con una sensación rara en el pecho. Como una incomodidad que no podía explicar. Pero nunca quise profundizar, porque tenía partido el fin de semana y necesitaba estar enfocado. En ese mismo tiempo, uno de mis amigos más cercanos empezó a aparecer más seguido. Yo lo conocía desde antes de debutar. Sabía mis rutinas, mis horarios, mis problemas. Sabía cuando yo estaba concentrado y cuando no volvía a casa hasta tarde. Nunca me dio motivos para desconfiar. Hasta que empezaron las coincidencias. Él sabía cosas que yo no le había contado. Ella repetía frases que yo solo hablaba con él. Ellos parecían tener códigos que yo no entendía. Una parte de mí lo notaba. La otra parte se negaba a aceptarlo. Porque aceptar eso significaba aceptar que dos personas de confianza me estaban traicionando al mismo tiempo. Una noche volví antes de lo previsto de una concentración. No avisé. No fue planeado. Simplemente se dio. Cuando llegué, ella no estaba en casa. No respondía mensajes. No respondía llamadas. Apareció horas después con una explicación mal armada, nerviosa, llena de detalles innecesarios. Yo no dije nada. Solo escuché. Esa noche no dormí. No porque tuviera pruebas, sino porque algo dentro de mí ya sabía la verdad, aunque no quisiera mirarla de frente. Los días siguientes fueron raros. Ella estaba más cariñosa. Más atenta. Como si estuviera compensando algo. Yo entrenaba con la cabeza en otro lado. Empecé a equivocarme en cosas simples. El fútbol empezó a pasar factura. La verdad llegó de la peor manera, no como un golpe directo, sino como una acumulación imposible de negar. Un mensaje visto por error. Una llamada cortada. Una historia que no coincidía con los horarios. Cuando finalmente revisé su celular, sentí una mezcla de culpa y alivio. Culpa por invadir. Alivio porque ya no estaba loco. Ahí estaba todo.
Conversaciones. Encuentros. Mentiras planeadas. Y el nombre que más me dolió leer no fue el de ella. Fue el de mi amigo. No una vez. No un error. Meses. Cuando los enfrenté por separado, ambos negaron. Después admitieron cosas aisladas. Después lloraron. Después me pidieron perdón. Yo era joven, pero en ese momento me sentí viejo y cansado. Y aún así, decidí seguir. Porque estaba jugando en primera. Porque tenía miedo de perder el foco. Porque creí que podía manejarlo. No podía. Después de la traición, algo cambió definitivamente dentro de mí. No fue inmediato. No fue dramático. Fue silencioso. Seguía yendo a entrenar. Seguía cumpliendo horarios. Pero ya no estaba presente. Mi cabeza repetía escenas, conversaciones, mentiras. Yo tenía 23 años cuando empecé a notar que el fútbol ya no me salía natural. Antes tomaba decisiones sin pensar. Ahora dudaba. Llegaba tarde a las jugadas. Perdía balones fáciles. Cosas mínimas, pero en el alto nivel no existen los errores pequeños. El cuerpo estaba bien. La cabeza no. El técnico me llamó a hablar una vez. Me preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí. En el fútbol, decir que no estás bien mentalmente es casi firmar tu sentencia. Me creyó. O fingió creerme. Pasé al banco. La relación ya estaba rota. En casa, la relación era un campo minado. Desconfianza constante. Celos. Reproches. Ella decía que quería arreglar las cosas. Yo quería creerle, pero ya no podía confiar. Cada mensaje, cada salida, cada silencio me activaba algo dentro. Dormía mal. A veces nada. Había noches en las que me levantaba sudando, pensando que al día siguiente tenía partido y no estaba preparado. Empecé a tomar café en exceso, a entrenar cansado, a vivir en automático. Y en medio de ese caos emocional, llegó la frase que terminó de romperme. Creo que estoy embarazada. Yo tenía 23 años. Ella 22. No sentí alegría. No sentí enojo. Sentí miedo. Pero aún así, le dije que iba a estar. Que si era mío, me iba a hacer cargo. Que lo íbamos a enfrentar juntos. Lloró. Me abrazó. Me pidió que no la dejara sola. A los pocos días, desapareció. El abandono. No contestaba mensajes. No atendía llamadas. No daba explicaciones. Yo entrenaba como podía. Jugaba cada vez menos. El club empezó a mirarme como un problema. Un mes después llegó el mensaje frío, corto, sin emoción. No estaba embarazada. Perdón. Nada más. No una llamada. No una charla. No un cierre. Y para ese momento, yo ya estaba prácticamente fuera del equipo. Mi contrato no se renovó. Cuando dejé el club grande tenía 24 años. Eso puede no sonar tan grave para alguien que no vive del fútbol, pero para un jugador profesional, 24 años es una edad crítica. Ya no sos promesa. Ya no sos juvenil. Si a esa edad no estás consolidado, empezás a desaparecer lentamente del mapa. Yo lo sabía. Y eso hacía que todo doliera el doble. Salí del club sin despedidas. Nadie me llamó después. Nadie preguntó cómo estaba. Pasé de entrenar en instalaciones de primer nivel a armar mi bolso solo, en silencio, preguntándome en qué momento todo se había ido al carajo. Los primeros meses fueron los peores. Me despertaba temprano por costumbre, aunque ya no tenía dónde ir. Mi cuerpo seguía en modo profesional, pero mi cabeza estaba perdida. Desayunaba sin hambre. Salía a correr solo. Entrenaba en canchas públicas. El fútbol, que siempre había sido mi refugio, ahora me recordaba todo lo que había perdido. El primer equipo chico. A los 25 años firmé con un club menor. No voy a mentir, al principio me sentí humillado.
No por el club, sino por mí. Por comparar lo que había sido con lo que ahora era. Pasé de estadios llenos a tribunas casi vacías. De cámaras a silencio. El vestuario era distinto. Los jugadores eran distintos. Las ambiciones eran distintas. Ahí nadie hablaba de Europa. Se hablaba de cobrar a tiempo. Yo entrenaba fuerte, pero no destacaba. No porque no pudiera, sino porque ya no jugaba suelto. Jugaba con miedo. Miedo a equivocarme. Miedo a que esta fuera mi última oportunidad. Y cuando jugás con miedo, se nota. La soledad real. Vivía solo. Había cortado contacto con casi todos mis amigos de antes. No por odio, sino por vergüenza. No quería que me preguntaran cómo iba todo. No sabía qué responder. Las noches eran largas. Silenciosas. Pesadas. Ahí fue cuando empecé a entender algo. Yo no solo había perdido una carrera, había perdido una identidad. Durante años yo había sido el futbolista. Sin eso, no sabía quién era. Los años que nadie ve. Entre los 26 y 28 años mi carrera fue una sucesión de intentos. Un club. Después otro. Después otro más. Cambios de ciudad. Alquileres baratos. Contratos cortos. Lesiones menores que se sentían enormes porque ya no había margen. Cada pretemporada era una prueba de supervivencia. Cada fin de contrato era una angustia. Mientras tanto, ella seguía apareciendo ocasionalmente en mi vida como un fantasma. Mensajes sueltos. Comentarios indirectos. Nunca para aclarar nada. Siempre para remover algo. Yo ya no respondía. El punto más bajo. A los 29 años estuve a punto de dejar el fútbol. No porque no pudiera seguir jugando, sino porque ya no veía sentido. Me preguntaba si todo ese sacrificio había valido la pena. Si no era momento de aceptar que el sueño había terminado. Fue el momento más oscuro. Y fue justo ahí cuando, sin saberlo, mi vida empezó a cambiar. El encuentro que no buscaba. La conocí sin buscarla. Tenía 27 años. No sabía nada de fútbol profesional. No le importaba mi pasado. No me preguntó en qué club había jugado. Me preguntó cómo estaba. Eso me desarmó. No intentó salvarme. No me prometió nada. Solo estuvo. Y por primera vez en muchos años sentí algo que había olvidado, tranquilidad. Cuando la conocí, yo tenía 29 años. No era el mejor momento de mi vida. Jugaba en un equipo chico, cobraba poco y vivía con la sensación constante de que estaba a un mal partido de quedarme sin nada. Ya no soñaba con llegar más alto. Soñaba con aguantar. Ella no sabía nada de eso. No porque yo se lo ocultara, sino porque no le importaba. No me preguntó cuántos minutos jugaba ni si tenía contrato. Me preguntó si dormía bien. Si comía bien. Si estaba cansado. Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de preguntas. Durante años, la gente se había acercado a mí por lo que representaba. Cuando dejé de representar algo grande, muchos desaparecieron. Ella no apareció por lo que yo era antes, sino por lo que era en ese momento. Eso me descolocó. El miedo constante. Al principio fui distante. Frío. Calculador. No porque no me gustara, sino porque tenía miedo. Miedo de repetir la historia. Miedo de volver a confiar y pagar el precio. Cada vez que se acercaba un poco más, yo levantaba una pared invisible. Ella lo notaba. Nunca me presionó. Nunca me reclamó. Simplemente respetaba mi espacio. Y eso, paradójicamente, hizo que bajara la guardia. Empezamos a vernos más seguido. A compartir rutinas simples. Cocinar. Caminar. Hablar hasta tarde sin pantallas de por medio. Yo me abrí de a poco. Le conté que el fútbol no me había salido como soñé. No entré en detalles. No quería volver a ese lugar. Ella no pidió más explicaciones.
A los 30 años, seguía jugando. Ya no entrenaba con la obsesión de antes, pero seguía siendo profesional. Llegaba temprano. Me cuidaba. Daba todo. No porque creyera que iba a volver a un club grande, sino porque era lo único que sabía hacer bien. Ella empezó a ir a verme jugar. No entendía tácticas ni sistemas, pero gritaba mi nombre desde la tribuna. Aplaudía cada jugada, incluso las malas. Me esperaba al final con una sonrisa, ganáramos o perdiéramos. Eso me hizo recordar por qué me había enamorado del fútbol en primer lugar. No por la fama. No por el dinero. Sino por la sensación de estar vivo en la cancha. Mientras tanto, mi pasado no estaba del todo muerto. De vez en cuando escuchaba cosas. Comentarios sueltos. Gente que todavía creía versiones incompletas de mi historia. Yo no respondía. Estaba cansado de explicarme. Ella notó que algo me afectaba, pero nunca me forzó a hablar. Esperó. Una noche, sin planearlo, se lo conté todo. Le hablé de la traición. Del amigo. Del embarazo falso. De la caída. No lloré. Lo conté como quien cuenta algo viejo, aunque todavía dolía. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, no me dio consejos. No me juzgó. Solo me dijo: no sos eso que te hicieron. Esa frase se me quedó grabada. A los 31 años, decidimos convivir. No fue una decisión impulsiva. Fue tranquila. Medida. Como todo lo que estábamos construyendo. Yo tenía miedo de arruinarlo. Ella lo sabía. Convivir me dio algo que nunca había tenido: estabilidad real. Rutinas compartidas. Desacuerdos normales. Problemas pequeños. Nada dramático. Nada tóxico. Nada que me quitara el sueño antes de un partido. Por primera vez en muchos años, mi vida personal no competía con el fútbol. Lo acompañaba. Me casé a los 32 años. No fue una boda grande. Fue íntima. Familia. Amigos cercanos. Gente que sabía quién era yo sin necesidad de explicaciones. Recuerdo estar parado ahí, mirándola, y pensar que si el fútbol me hubiera dado todo lo que soñé, tal vez nunca habría llegado a este punto. Tal vez necesitaba perder algo enorme para ganar algo verdadero. Tenía 32 años cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada. La noticia no llegó como una explosión de alegría inmediata. Llegó como una mezcla rara de emociones que no supe identificar al principio. Alegría, sí, pero también miedo. Mucho miedo. No miedo a no amar a mi hija. Miedo a fallar. Miedo a repetir errores. Miedo a que mi pasado volviera a alcanzarme. Yo venía de una historia donde la palabra embarazo había sido usada para manipularme, para desaparecer, para romperme. Así que, aunque esta vez era distinto, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Mi esposa lo notó. No se lo dije, pero ella entendió que algo dentro de mí se había activado. No me presionó. Nunca lo hizo. Me dio tiempo para procesarlo. Durante esos meses yo seguía jugando al fútbol. Tenía contrato, pero corto. Como casi siempre en esa etapa de mi carrera. Entrenaba, viajaba, volvía a casa y trataba de estar presente. A veces sentía que vivía dos vidas, la del jugador que todavía luchaba por mantenerse y la del hombre que estaba a punto de ser padre. Las noches eran largas. Me despertaba pensando si iba a poder sostener una familia. Si el fútbol me iba a dar lo suficiente. Si no era demasiado tarde para cambiar de rumbo si todo se caía otra vez. Mi esposa me hablaba de nombres, de ropa, de planes. Yo escuchaba, pero muchas veces estaba en silencio. No por falta de interés, sino porque estaba aprendiendo algo nuevo: no todo se controla. Y eso, para alguien que vivió años tratando de controlar cada detalle para sobrevivir, era difícil. Nuestra hija nació cuando yo tenía 33 años. El día que la vi por primera vez entendí algo que no había entendido en más de una década de fútbol. Hay momentos que te cambian para siempre sin pedirte permiso.
No pensé en goles. No pensé en contratos. No pensé en nada más. Solo pensé, ahora sí, todo lo que haga importa de verdad. Sostenerla fue extraño y natural al mismo tiempo. Como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza recién estaba aprendiendo. Los primeros meses fueron duros. No por falta de amor, sino por cansancio. Por miedo. Por inseguridad. Yo no sabía si estaba haciendo las cosas bien. Cada llanto me activaba una alarma interna. Cada noche sin dormir me recordaba que ya no podía pensar solo en mí. Y, sin darme cuenta, empecé a proyectar mis miedos del pasado en el presente. Pensaba. ¿Y si un día alguien vuelve a decir que soy un mal padre? ¿Y si el pasado regresa? No sabía que esas preguntas no eran paranoia. Eran intuición. Durante un tiempo, todo fue tranquilo. Yo seguía jugando. Mi esposa trabajaba. Nuestra hija crecía sana. Vivíamos una vida sencilla. Rutinas normales. Nada espectacular, pero sólido. Y después de tantos años de inestabilidad, eso se sentía como un lujo. Yo pensaba que ya había pasado lo peor de mi vida. Que el capítulo oscuro había quedado atrás. Que la historia, por fin, estaba cerrada. No sabía que solo estaba entrando en la pausa antes del último golpe. Yo tenía 34 años cuando volvió a aparecer. No fue de golpe. No fue directa. No fue clara. Fue sutil. Y por eso fue peligrosa. Todo empezó con cosas pequeñas. Detalles que, aislados, no significaban nada, pero juntos formaban un patrón que mi cuerpo reconoció antes que mi cabeza. Un mensaje de alguien que no veía hace años preguntándome cómo estaba. Un comentario raro en una publicación vieja. Un hombre que volvía a escucharse en conversaciones donde no debería estar. Al principio pensé que era coincidencia. Pero algo dentro de mí se tensó. Una noche, después de acostar a mi hija, revisé el celular y vi un mensaje que no esperaba ver nunca más. Era de ella. No decía mucho. No pedía perdón. No explicaba nada. Solo decía que necesitaba hablar conmigo por algo importante. Que no era para discutir, que no quería problemas. Le mostré el mensaje a mi esposa. No porque me sintiera culpable, sino porque había aprendido que la transparencia era la única forma de proteger lo que habíamos construido. Mi esposa lo leyó en silencio. Después me miró y me dijo algo que no voy a olvidar. Habla. Pero no solo. Esa noche no dormí. No porque quisiera volver al pasado, sino porque sabía lo que podía traer consigo. Durante años había logrado mantener esa historia enterrada. Ahora sentía que alguien estaba cavando justo encima. Pensé en mi hija. Pensé en mi esposa. Pensé en todo lo que podía perder si una mentira se instalaba otra vez. Yo ya no era el chico de 22 años que se quedaba callado para no hacer ruido. Pero tampoco quería una guerra. Acepté verla. Nos encontramos en un lugar público. A plena luz del día. Ella tenía 33 años. Había cambiado, pero no tanto. La forma de hablar. La forma de mirar. Esa mezcla de seguridad y victimismo que yo conocía demasiado bien. No perdió tiempo. Me dijo que tenía un hijo. Que el niño tenía 6 años. Que era mío. Lo dijo con una seguridad que me heló la sangre. No gritó. No lloró. Lo dijo como si fuera un hecho. Yo sentí que el aire se iba del lugar. Empezó a hablar de fechas. De recuerdos. De momentos que, según ella, demostraban que yo siempre había sabido. Que me había hecho el distraído. Que había elegido desaparecer. Yo la escuchaba, pero algo no cerraba. Las cuentas no daban. Los tiempos no coincidían. Las historias tenían huecos. Le pedí una prueba. Ahí cambió todo. Su tono se endureció. Me dijo que no necesitaba demostrar nada. Que yo estaba huyendo otra vez. Que ahora tenía una familia perfecta y no quería mancharla. Esa palabra me dolió, manchar.
Como si su historia fuera una mancha y no una verdad que se pudiera comprobar. Antes de irse, me dijo algo que me dejó inquieto. No voy a quedarme callada esta vez. No fue un grito. No fue una amenaza directa. Fue peor. Fue una advertencia. Volví a casa con un peso en el pecho. Mi esposa me escuchó en silencio mientras le contaba todo. No me interrumpió. No se alteró. Cuando terminé, respiró hondo y me dijo: si es verdad, lo enfrentamos. Si es mentira, también. Esa frase me dio fuerza, pero no calma. Porque yo sabía algo. Las mentiras no necesitan ser verdad para hacer daño. Durante algunas semanas no pasó nada. Y esa espera fue lo peor. Vivía atento al teléfono. A las redes. A los comentarios. Cada notificación me activaba. Cada silencio me inquietaba. Seguía yendo a entrenar. Seguía con mis rutinas. Pero algo se había roto otra vez, la sensación de seguridad. Mi hija tenía 5 años. Yo la miraba jugar sin saber que pronto su mundo también iba a verse salpicado por algo que no le correspondía. Y entonces, sin previo aviso, empezó. Cuando empezó todo, no fue de golpe. No hubo una publicación viral ni un escándalo inmediato. Fue más lento. Más sucio. Más peligroso. Primero fueron mensajes de conocidos preguntándome cosas raras. Después comentarios en redes. Luego, rumores que ya no venían en forma de pregunta, sino de afirmación. Decían que yo tenía un hijo escondido. Que lo había negado. Que había decidido hacerme el desentendido porque ahora tenía otra familia. Yo sabía exactamente de dónde venía todo. Ella había vuelto. Nunca dijo mi nombre directamente, pero no hacía falta. Hablaba de un futbolista. De un hombre que prometió y desapareció. De un padre que eligió el silencio. Se mostraba dolida. Tranquila. Convencida. Y eso era lo más peligroso. Porque cuando alguien miente con calma, la gente escucha. Yo no respondí al principio. Pensé que, como otras veces, se iba a cansar. Pero no. Cada semana agregaba un detalle nuevo. Una acusación más fuerte. Un mensaje más directo. Hasta que el rumor dejó de ser rumor. Mi esposa nunca dudó de mí. Pero aún así, el desgaste fue real. No es fácil ver cómo señalan al hombre con el que construiste tu vida. No es fácil tener que aclarar algo que no hiciste. No es fácil vivir con la sensación de que cualquier cosa puede ser usada en tu contra. Nuestra hija estaba creciendo, y yo pensaba en eso todo el tiempo. Pensaba en cómo una mentira puede alcanzar incluso a quien no la entiende. Ahí entendí que quedarme callado ya no era opción. Ir a juicio no fue por orgullo. Fue por necesidad. Yo no quería ganar una discusión. Quería cerrar una herida que llevaba años abierta. Quería proteger a mi familia. Quería que la verdad quedara escrita, no interpretada. Pedí lo único que realmente importaba, una prueba definitiva. Un examen que no pudiera discutirse. El proceso. Fue largo. Frío. Cansado. Audiencias. Abogados. Papeles. Ella seguía diciendo que yo era un cobarde. Que estaba usando mi posición para evitar la responsabilidad. Que la justicia estaba comprada. Yo ya no respondía. Esta vez, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que la verdad no necesitaba gritar. Cuando llegó el resultado, no hubo celebración. No hubo alivio inmediato. Solo una frase clara, directa, imposible de torcer. Ese niño no era mi hijo. Nada más. Pero con eso, todo se cayó. Después del silencio. Ella no se disculpó. Simplemente dejó de hablar. Dejó de publicar. Dejó de señalar. Algunas personas me pidieron perdón. Otras nunca dijeron nada. Aprendí que no todos saben reconocer cuando se equivocan. Yo tampoco necesitaba eso. Lo único que necesitaba era poder volver a respirar tranquilo.
Hoy mi vida es otra. Ya no soy solo el futbolista que soñaba con llegar más lejos. Soy esposo. Soy padre. Soy un hombre que aprendió que no todo lo que se pierde fue un error. Algunas cosas se rompen para que otras, más reales, puedan existir. Y si algo entendí después de todo esto, es que la verdad puede tardar, puede doler, puede cansarte. Pero cuando llega, nadie la vuelve a mover.